Bienvenidos a Una Probada, con María Elena Sarmiento y Juan Antonio Díaz. Hoy vamos a hablar de los tatuajes, un tema que nos llamó la atención. A ver qué les parece. Hoy en día vemos a muchísima gente tatuada, pero esto no siempre ha sido así. ¿Qué tan antiguos son los tatuajes? Bueno, pues sí son muy antiguos. No sabemos exactamente desde cuándo, pero sí sabemos que la momia más antigua que conocemos tenía alrededor de 70 tatuajes. Esa momia es la que encontraron hace unos años en las montañas europeas, y entre el hielo, y estaba perfectamente congelada, entonces todavía tenía piel. Claro que los tatuajes eran muescas. No sabemos qué significado pudieron haber tenido, pero es una momia de hace 5,000 años. Luego, bueno, también sabemos que los egipcios, las egipcias, se tatuaban entre las piernas, se tatuaban el abdomen, tenían ciertos tatuajes que tampoco sabemos plenamente el significado, pero pues estamos hablando de miles de años atrás. Y después, en Roma, se prohibió el tatuaje, porque se lo ponían solamente a la gente muy baja para marcarlos como criminales. Y encima la iglesia prohibió los tatuajes. En el Levítico hay una frase que dice que no te tatúes la piel y que no hagas daño a tu cuerpo. Supongo que de ahí parte, no sé. Yo me imagino que sí, porque los únicos que estaban autorizados para tatuarse eran los templarios, porque iban a defender los lugares santos. Pero mucho tiempo el mundo europeo, porque es del que habla la mayor parte de la gente, se quedó sin tatuajes. Ha habido tatuajes en América, en épocas precolombinas, y sobre todo en las islas polinesias. Que no todo es Polinesia, la Micronesia, esas islas del centro y sur del Pacífico. La palabra tatuaje viene del lenguaje de Samoa y significa pinchazo, y tatúa. Y pues de ahí viene tatú. Ahí sí se pintaban mucho. ¿Y qué es lo que pasa cuando llegan los marineros a estas islas? Se admiran de verlos así. Algunos piensan que son salvajes, pero estaban completamente tatuados, y entonces empiezan a hacerse esos tatuajes ellos también. Y por eso es que hemos asociado los tatuajes con marineros, con gente muy corriente. Los tatuajes más clásicos todos tienen que ver con el mar. Es una sirena, un ancla, un tritón, porque eran los marineros los primeros que trajeron los tatuajes. Hasta que en Nueva York se inventó la primera máquina automática de tatuar y se puso la primera boutique tatuadora, no se llamaba así, pero era el lugar en donde se tatuaban. Y a partir de entonces empezó a ser menos doloroso. Los procesos han ido mejorando, porque antes se tenía que incrustar con bambús, con espinas de pez, de pescado, con distintos pigmentos, cada puntito de la piel. Y a partir de la máquina automática se pudo empezar a tatuar varios puntos al mismo tiempo. Pues yo no sabía mucho de estos datos que tú dices. Lo que a mí me tocó, o me ha tocado vivir, es como que un cambio en cuanto a la imagen y a la concepción de los tatuajes, ¿no? Yo creo que hace tiempo eran mal considerados porque se les asociaba, quizá por las películas, a los Mara o a los Yakuza de Japón, a la mafia japonesa, ¿no? Entonces, o a los carcelarios, y a los presos. Entonces era como que ver a alguien tatuado decir, este es malo, automáticamente.
es un Totalmente. delincuente. Sí. Ya también me tocó el cambio de generación, en que ya la gente normal, vamos a decir, lo cotidiano, se empezaba a tatuar, ¿sí? Empezaban a hacer tatuajes pequeños, ¿sí? Me acuerdo, hasta que ya ahorita también hay gente que se tatúa Todo el cuerpo. todo el cuerpo. Yo he visto pocas, ¿sí? Más bien que ha salido en las noticias de alguien que hace la cara y la espalda. Sí, con muchos tatuajes, algunos, pero generalmente otros con tatuajes muy llamativos, pero no cubriendo todo el cuerpo. No, la cara, sobre todo, pocas personas Sí. hemos visto tatuados de la cara. Ajá, por ejemplo. Pero cada vez se está usando más. Ya están haciendo transformaciones para que parezcamos otra cosa distinta a seres humanos. Entonces la pregunta surgió de ¿qué es el tatuaje? ¿Es algo artístico? ¿Es algo de moda? ¿Es un mensaje? ¿Es un tipo de lenguaje? ¿Qué considera que ustedes que es los tatuajes? Nosotros vamos a hablar de nuestro punto de vista. Y a mí, en lo personal, creo que son dos cosas, ¿sí? Uno, hay gente que sí lo hace por el arte y por la moda, y hay otro tipo de gente que lo hacen como tratando de escribir en su propio cuerpo datos de su historia, ¿sí? Acabamos de conocer a un gran amigo, Joel, en que nos decía que él tiene 3 tatuajes importantes, ¿no? El nombre de su esposa, el nombre de sus 2 hijas y el de la bicicleta, que era un apasionado del ciclismo. Qué peligroso grabarse el nombre de su esposa, porque si te divorcias o lo que sea, te lo vas tachando y vas haciendo lo que ahora se llama blackout, que es taparlo completamente de negro. Pero eso sí dicen que duele muchísimo, porque es difícil quitar los tatuajes. Se puede, pero no es algo Pero fácil. yo creo que la gente no piensa que se va a divorciar, si no, no se casaría, ¿no? Y yo creo que en ese momento Joel no pensó, me voy a separar algún día de mi esposa. Yo creo que uno nunca piensa que las cosas que te estás tatuando en un momento te pueden dejar de gustar. Pero a ti te gusta lo mismo que te gustaba cuando eras jovencito. No, y tenemos el ejemplo de la mamá de Fátima, que ella sí, nunca se va a dejar a tapar los tatuajes, pero dice que se arrepiente de los tatuajes que se hizo en su época, ¿sí? Que dicen, pues ya ni modo, ya me tengo que... Ya no significan nada para ella años después. Porque uno se tatúa un infinito y en este momento crees que el infinito es lo mejor que te puede pasar. Pero resulta que luego ves a 200,000 personas tatuadas con el mismo infinito que tú y dices, pues ya no está tan maravilloso, ¿verdad? Ahora, lo que yo sí sé es que yo no me tatuaría jamás. ¿Sí? Bueno, El simple hecho de ver una hoja hace que me desmaye. sí. ¿Sí? Y saber que puede ser doloroso, aunque los inventos digan que ya no duele tanto, no cuenten conmigo. Dicen que ya no duele tanto, yo no confiaría mucho porque finalmente sí están llegando a la dermis y a la epidermis, donde se tatúas en la epidermis y entonces pues es profundo y ahí se queda encapsulada la pintura. Pero yo he detectado que hay varias razones por las cuales la gente se tatúa. Yo diría que una es por moda, simplemente. Otra es, como tú dices, por escribir parte de su vida. Y otra, que a mí me parece muy importante, es para definir quién eres. El tatuarte te hace único, te hace decir algo de ti. Pero a lo mejor no solamente te dice que es para individual, sino también colectivo. Estaba pensando que muchas motociclistas se tatuaban el escudo para sentirse pertenecientes al grupo. Entonces también sería esa una cuarta razón. Por eso mucha gente considera que los tatuajes son tribales, porque sí, muchas personas se lo hacen como pertenencia a un grupo. La Mara Salvatrucha así se lo hacía. Eran tatuados para no poder jamás decir
que no pertenecían a ese grupo. Igual que algunos cristianos que se tatuaban aquí una cruz y en una época en que era prohibido el tatuaje. Entonces, si los cachaban, aparte de decir que son cristianos, pues traían un tatuaje y entonces les iba muy mal, pero era para tener su fe para ellos y para identificarse, para sentirse parte de un grupo. Y también se ha utilizado el tatuaje como castigo. Sí. Al pueblo judío la tatuaban los números como para indicar son presos políticos y deben estar acá. Qué ¿sí? terrible. Porque ese es un... Y es una marca que no se borraba. Igual que a los esclavos A los también esclavos. los tatuaban y me parece, bueno, Sí, bueno, como algunas sectas, ¿no? A las mujeres se tienen que tatuar el nombre del... como la fue de un Estados escándalo Unidos, ¿no? de hace poco, ¿no? Que las mujeres se tenían que tatuar el nombre del organizador de la secta. Sí, me parece... Ahora, la otra pregunta que hay que hacernos es qué tanto la sociedad, sobre todo la mexicana quizá, está aceptando los tatuajes. Sí. Me queda claro que la gente de nuestra generación, la mayoría, todavía tienen problemas con aceptar los tatuajes. A mí me es difícil ver a alguien tatuado y entrar en plan abierto y decir, todo está bien, es perfecto, es un arte y está precioso. Y sí lo creo, ¿eh? Pero me educaron tanto tiempo viendo a los tatuados como malhechores que me ha costado mucho trabajo dejar de verlos así. Pero hay gente que los sigue viendo, que no permitirían que un dentista tatuado les metiera la mano. Pero a ver, aparte de generacional, ¿también tendrá que ser social? ¿Habrá trabajos en que acepten a gente tatuada o no? Todavía hay trabajos en donde no aceptan a gente tatuada o no aceptan a gente tatuada ostensiblemente. O sea, mientras que no se les note o se tapen su tatuaje, no hay problema. Pero sí, el que te sirve un mesero lleno de tatuajes, hay gente que no lo soporta. Y les doy la razón hasta cierto punto. Así crecimos. Es muy difícil cambiar de forma de pensar en un momento, ¿no? Y está el otro problema, puede ser acusado de discriminación ese patrón, ¿no? Realmente ya el ver mal a los tatuados ahora cae en discriminación, porque es cierto, ya hay muchísima gente tatuada, ya no son los malhechores, ya es toda la gente la que está tatuada. Y la verdad hay tatuajes hermosísimos, que uno aprecia el arte porque pues es una belleza. Y bueno, yo desde niña me enamoré del tatuaje de mi imaginación. Cuando leía a Ray Bradbury, el hombre ilustrado, que me dejó fascinada. El hombre ilustrado es una colección de cuentos de Ray Bradbury, en donde el último cuento te platica la historia de todos los demás cuentos. Es un hombre que trae todo el cuerpo tatuado, pero cada uno de sus tatuajes está vivo y te platica un cuento. Entonces, él se queda dormido y tú lo estás viendo y entonces los cuentos se van narrando a sí mismos, pero te dicen, no vayas a ver el de la espalda. El tatuaje de la espalda no lo veas. Y ya no les cuento en qué termina para que lean a Ray Bradbury. Pero yo me imaginaba los tatuajes del hombre ilustrado y decía, qué maravilla. Entonces, aunque en la realidad mucha gente decía que eran malhechores, en mi fantasía ya estaba este hombre de Ray Bradbury que era mágico y que sus tatuajes te contaban historias. Qué padre sería vivir con alguien que todo el tiempo, en donde lo veas, te cuente una historia, ¿no? Ahora, yo pienso que como sociedad tenemos que estar abiertos e ir cambiando, ¿sí? Como dices, ya no podemos ver a los tatuados como malhechores o como gente perteneciente a una minoría. Ya creo que, y lo hemos comprobado, ya hemos visto gente de todas las edades, excepto niños, ahí sí no he visto niños,
que se tatúen. Pero a partir de adolescentes hasta gente mayor he visto con tatuajes. Pues sí, y la verdad es que muchos tatuajes cuentan una historia. Cuentan los momentos felices o los momentos difíciles. Cada tatuaje tiene un porqué. No todos son iguales, pero hay mucha gente que los momentos más felices de su vida se los tatúa o los momentos más tristes también se los tatúa para recordarlos. A mí sí la explicación de por qué te tatúas. Hace poquito estábamos en la playa y estábamos preguntándole a toda la gente que veíamos tatuada, ¿por qué te tatúas? Y a toda la gente que veíamos sin tatuar, ¿por qué no te tatúas? Y la explicación que me encantó, la tengo que dar, es de un amigo que me dice, pues es que varios de mis amigos estaban aprendiendo a tatuar. Y yo la verdad, pues quise ayudarlos. Entonces, pues mis tatuajes están bastante chafas, pero porque estaban aprendiendo. Pero si no les presto mi piel, ¿quién se las presta? Dije, no, ese sí es, o sea, qué linda persona. Imagínense quién tienes que ser para prestar tu piel para que alguien aprenda a tatuar. Fernando se llamaba. Se llamaba Fernando. ¿O se llama? Sí, sí, sí. Pero lo importante también de todo esto, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué nos podrían decir? ¿Qué compartirían con nosotros en cuanto al tatuaje? ¿Lo aceptan, no lo aceptan? Hay cosas que tenemos que aceptar en la vida. Yo, en lo personal, un tiempo decía que si mis hijos se tatuaban, nos iba a desheredar. Ya 2 de mis hijas se tatuaron. Las voy a desheredar, lógicamente, pero ese ya es otro boleto. No es cierto, es un hablador. Pero Las adora con todo y sus tatuajes. sí, pero ya lo tuve que aceptar. Sí, tengo que confesar que al principio fue un shock, sobre todo con mi hija menor, porque mi hija mayor se hizo un tatuaje muy discretito, muy bonito, y mi hija no, mi otra hija se hizo un tatuaje más notorio. Entonces sí fue un shock, pero que me cuestionó y por eso a lo mejor estamos presentando este video. Y también nos gustaría conocer su punto de vista. ¿Qué nos comparten? ¿Qué nos Porque dirían? es una realidad. O sea, la gente cada día se está tatuando más. A quien le guste o no le guste es lo de menos. Ajá. Entonces, pues sí, yo prefiero estar del lado de los que sí le gustan, porque de hecho hay unos que son bellísimos. También hay otros, o sea, este chico que se tatuó, la verdad no estaban feos, pero sí es cierto, un osito tenía la oreja más arriba que el otro, y bueno, era Sí, y yo creo que los demás también tenemos que aceptarlo. Yo acabé aceptándolo, ¿no? claro, yo sí creo que ahora es un compromiso. Dicen que las generaciones de ahora no se comprometen. El tatuaje es un compromiso, porque te comprometes con eso que te estás poniendo para el resto de tu vida. Es muy difícil quitártelo, tienes que pensar qué te pones. Exactamente. Pues agradecemos que nos sigan visitando en nuestro canal. Síganse suscribiendo, ¿sí? Y dándole like. Y les queremos platicar que nos pusimos un tatuaje de henna, porque los dos somos unos miedosos. Ya para ahorita el mío ni se nota, pero miren. El mío no sé qué tanto se note. Este es un dragón y estas son florecitas, ya muy borradas porque estos son de los de mentiritas. Nos platicaban que son los que se pone la gente para empezar, para ver si les gusta y entonces tatuarse algo de veras. Y que si te tatúas el primero, se vuelve un vicio. Y ya ahí va el segundo y el tercero. Y este se ve aquí muy solito y le falta como compañía, ¿no? Exactamente. Entonces sí, les agradecemos muchísimo que nos hayan visto hasta aquí. Les agradecemos que le den like, que se suscriban y que nos den sus comentarios. Para ustedes, ¿qué es el tatuaje? ¿Aguantarían que un dentista, por ejemplo, metiera su mano tatuada en su boca o que un cirujano tatuado los operara? Yo no le veo problema, pero hay gente que le da horror, ¿verdad? Entonces, sí quisiera saber qué opinan. Y claro, no es que estemos recomendando los tatuajes. Y si se los hacen, tienen que ver que esté
bajo todas las normas, porque también puede infectarse y ser peligroso. Pero bueno, ese es un tema aparte, ¿no? Los esperamos la próxima. Gracias por vernos. Hasta pronto. Hasta pronto.